En el año 2009, específicamente en mayo, se realizó una elección de las 7 maravillas arquitectónicas de la ciudad de Asunción, promovida por la Organización Capital Americana de la Cultura. Queriendo rememorar esto, conversamos con 2 arquitectos que mucho saben de la historia de nuestra capital, y especialmente de estos emblemáticos edificios. Con casi 12.000 votos salieron electas 7 edificaciones icónicas de la ciudad: el Palacio de López, el Cabildo, la Catedral Metropolitana, el Hotel Guaraní, el Teatro Municipal Ignacio Apane, la Iglesia de la Santísima Trinidad y el Panteón de los Héroes, llevado a cabo con la voluntad de divulgar el patrimonio cultural material de Asunción de una manera didáctica, pedagógica, lúdica y a la vez motivar la visita de los lugares propuestos y elegidos, y establecer una nueva ruta turística que permita a los propios paraguayos y visitantes conocer de manera sintética la riqueza patrimonial de la capital americana de la cultura 2009. Esto se hizo una encuesta, los 7 eran el Palacio de Gobierno, el Panteón de los Héroes, la Catedral, la Iglesia de Trinidad, el Cabildo, Teatro Municipal y el Hotel Guaraní. Esos son los 7 que han salido, que tienen buena arquitectura. La mayoría de ellos son históricos, una arquitectura neoclásica, salvo el Hotel Guaraní, que yo coincido. El Hotel Guaraní es una expresión del movimiento moderno. Para considerar las 7 maravillas de Asunción hay que saber cuáles fueron los criterios de selección. Y no se puede apelar sencillamente a una votación popular cuando en cualquier lugar del mundo la gente tiene conciencia de lo que tiene en la ciudad. Acá nosotros no tenemos ni siquiera un folleto sobre la arquitectura patrimonial. ¿Cómo la gente va a saber? Evidentemente la gente eligió lo que suele ver. Pero lo que no suele ver o lo que no, a aquellos espacios donde no suele acceder, lo ignoró sencillamente porque, insisto, cuando uno va a hacer algo referido al patrimonio, tiene que dar a la gente una información suficiente y adecuada para que la elección sea aproximadamente justa. El otro detalle es que 12.400 personas no pueden elegir el patrimonio más destacado de Asunción, por más que sea una votación democrática. Y como toda votación también tiene sus bemoles y sus características. Yo quiero saber cómo se hizo, si quién fue mi veedor para verificar que esa votación fuera llevada a cabo en términos absolutamente democráticos y legales. Sospecho que no habrá sucedido eso por el resultado de la elección, porque ahí, por ejemplo, no está el ferrocarril, que para mí es uno de los edificios mejor logrados en toda la historia de la arquitectura del Paraguay, porque es una incorporación de una tecnología que se integra a una ciudad ortogonal de trazado endamero en un ángulo de casi 45 grados, con una perfección digna de otras cosas. Y probablemente en la cuestión de las iglesias tendríamos que hacer notar que son elegidas la Catedral y la de Santísima Trinidad cuando en la misma época fueron construidas otras iglesias, pero que tanta maravilla eran que nosotros las demolimos. Así que ese criterio de justicia primero tiene que establecerse. Por lo menos tendríamos que haber rezado un responso ante las demoliciones hechas para después designar a sus pares iguales como maravillas de la ciudad de Asunción. Y después tenemos que saber cuáles son las características que movieron a esta preselección. Sede del Gobierno de la República del Paraguay, ya que allí se encuentra el despacho oficial del Presidente de la República, se ubica en el centro de Asunción, mirando a la bahía. Este edificio fue construido por orden del presidente Carlos Antonio López para que sirviese de residencia para su hijo, el general Francisco Solano López. De allí el hecho de que el nombre del edificio sea Palacio de los López. Sus obras empezaron en 1857 bajo la dirección del arquitecto inglés Alonso Taylor. Los materiales para la construcción del palacio venían de varios lugares del interior del país: piedras de las canteras de Emboscada y Altos, maderas y odrajes de Ñeembucú y Yaguarón, ladrillos de Tacumbú, piezas de hierro fundidas en Incuí, etc. Diversos artistas europeos vinieron a Paraguay para encargarse de la decoración del edificio. En 1867, época de la Guerra de la Triple Alianza, el Palacio de los López estaba casi terminado, aunque faltaban detalles de acabado para su conclusión. La ornamentación era de estatuillas de bronce y muebles importados de París, y grandes y decorados espejos para los salones del palacio. Actualmente, el edificio ofrece un gran espectáculo de noche gracias a su cuidada iluminación.
El Palacio López, como otros edificios, eso hicieron algunos arquitectos europeos que andaban por acá. El Palacio López intervino Alonso Taylor y es un edificio con una composición absolutamente neoclásica, ecléctica, porque toman elementos de distintos estilos, lo que la gente llama estilos, pero el resultado es excelente, y está adecuado también es un neoclásico adecuado a lo nuestro, ¿verdad? Tanto en cuanto al uso de materiales. El uso de materiales se usaba los materiales que existían en la zona. Básicamente el ladrillo, los segundos pisos y demás cosas se hacían con vigas de hierro, se usaba en los trenes también. Y es como te digo, es un edificio muy bien puesto, tiene toda la grandilocuencia de estar en una manzana entera, retirado, con una plaza adelante o un espacio libre adelante. Y también tiene una fachada con una galería a doble altura, unas escaleras que dan hacia la bahía de Asunción. Entonces, ¿qué te puedo decir? Un edificio muy bien hecho y representativo de su época, y es un pequeño palacio. El Palacio de Gobierno es un palacio significativo por su arquitectura, por su inserción en la ciudad, por su pasado en cuanto a las funciones que tuvo durante el tiempo en que fue habilitado en 1890 y 1892. En fin, una serie de cuestiones que se habrán tenido en cuenta. El oratorio de la Virgen de Nuestra Señora Santa María de la Asunción empezó a construirse en 1864 y fue terminado en 1936, luego de la Guerra del Chaco. En el interior se encuentran los restos de algunos héroes de la historia del Paraguay, así como de 2 soldados desconocidos y el oratorio a la Virgen de la Asunción. El Panteón Nacional de los Héroes es una arquitectura del siglo, es un proyecto del siglo XIX, postergado, no se terminó nunca, vino la guerra del 70, quedó eso ahí, como no sé si originalmente era el oratorio de la Virgen de la Asunción. Es una arquitectura también neoclásica, afrancesada, se ven muchos ejemplos de eso en el mundo. Y es un edificio que sí, tiene su rango, tiene su solvencia, su presencia, y eso se terminó después de la Guerra del Chaco, se terminó el edificio, ya en una época en la cual estaba instalada la arquitectura moderna en el mundo, ya en todo el mundo se hacían cosas tipo el Hotel Guaraní o la Biblioteca Nacional. Entonces, en ese sentido, un poco está desfasado de su tiempo, pero es un elemento simbólico y es una buena arquitectura dentro de su estilo. Nuevamente tenemos que lamentar que al mismo tiempo de la creación del Panteón de los Héroes, hemos demolido en La Manzana una serie de patrimonios entre los cuales se encontraba la casa de Francisco Solano López. Y se demolió el Mercado Guazú, que sí era un programa bastante distinguido en la época, pero lamentablemente no fue ni siquiera considerado. Es decir, elegimos cuestiones que tienen que ver con las cosas que la gente ve habitualmente. Uno de los edificios históricos de Asunción. Hasta su traslado al nuevo Palacio Legislativo, el edificio albergaba la Cámara de Senadores de Paraguay. Desde entonces, el edificio está ocupado por el Centro Cultural de la República. El Cabildo se convierte en un espacio libre y público, donde se albergan las distintas expresiones de la cultura paraguaya, con el objetivo de fortalecer la conciencia y memoria histórica, proyectando el pasado y el presente a las generaciones venideras, como también constituirse en un ámbito de expresión cultural de las actuales generaciones, a la vez que se potencia su valor monumental. El Cabildo actual es la remodelación de un edificio que estaba ahí, anterior, un edificio netamente colonial con muros de adobes, sin estilo, entre comillas, más colonial, y sobre eso se construyó ya con un lenguaje ya neoclásico, ya más académico, e incluso no había lugar, y es asimétrico el Cabildo. De un lado, mirando de frente, del lado izquierdo, tiene
un arco más que del lado derecho, porque ahí al lado estaba la cárcel. En la plaza de armas, como conocemos hoy la plaza de armas, no era así. La plaza de armas era un espacio más o menos ubicado, más o menos en la plaza que está frente al Congreso. Más o menos ahí, o donde está el monumento a Juan de Salazar. Ese era un espacio amplio en el cual dicen que existía el rollo público. El rollo público era un elemento así vertical que estaba en el centro de la plaza y que tenía su simbolismo, y después se fue conformando la plaza hasta como es hoy. Pero si uno mira planos antiguos, esa no era la conformación. Justamente cuando se hace el cabildo, no pudieron ir más, porque no había lugar, porque había otro edificio que no se había demolido, ¿verdad? Como así también en ese lugar estaba una joya que era la casa del gobernador. La casa del gobernador era una manzana, era una casa que era un cuadrado con galerías por fuera, por dentro y con un gran patio central. Una arquitectura muy colonial de un piso, era una maravilla, es donde transcurre la novela Yo el Supremo. Esa era la casa de los gobernadores. Y en 1911, con un criterio también, así como dije, se cree que las autopistas elevadas y eso es modernidad, al contrario, con muy buena intención en 1911, en el centenario de la independencia del Paraguay, se demuele la casa como una gran obra de gobierno y se hace ahí parte de esta plaza que estamos mencionando. Entonces así se fue conformando la plaza. Craso error haber demolido eso, ¿verdad? Pero se pensaba que eso era la modernidad y el adelanto, ¿verdad? No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no. Te invita a recorrer la alfombra roja de las tendencias por Paraguay TV. De lunes a viernes, a partir de las 17 horas, iniciamos el recorrido. Acompáñame. When it comes to you, comes to you. De arquitectura racionalista, el Hotel Guaraní fue construido en 1961 con una extraordinaria fachada. Tiene 13 pisos de altura y 19 habitaciones por piso, todas con vista al frente. Ocupa una manzana entera y está situado en pleno centro administrativo, jurídico y comercial de Asunción. El Hotel Guaraní se construye 13 años después de la inauguración del Banco Nacional, del Banco del Paraguay, que desde el punto de vista de la creatividad, a lo mejor no le va en saga al Hotel Guaraní. Pero el Banco del Paraguay, hoy Banco Nacional de Fomento, fue hecho como una réplica del Palacio de Buckingham de Inglaterra. Nada menos. Alguna importancia debe tener y fue en su momento la construcción de mayor envergadura que tuvo el Paraguay en toda su historia. El palacio, porque además se hizo con fondos propios
y con una decisión paraguaya que acompañó el cambio de la denominación de la moneda, el guaraní, con un criterio cultural y que actualmente debiera medirse y debiera revitalizarse de tanto en tanto. Están muy bien pensados los del guaraní, ¿verdad? Por diversas razones. El proyecto tiene una alta calidad arquitectónica, el proyecto tenía que ser un símbolo en su momento. El proyecto reconstituye lo que es la manzana porque tiene una base que es un cuadrado, y ese cuadrado en realidad es una gran sombra. El proyecto original es la parte de abajo, salvo el lobby del hotel, era absolutamente abierto. Eran unos pasajes peatonales y era abierto, era espacio público. Después se fue cerrando. Entonces, y arriba ponen el edificio que tiene una intención de ser un ícono de la ciudad como lo fue, ¿verdad? Así como tiene Sydney o como tiene París o como tiene Washington, sus íconos, o Nueva York, estaba en el billete de 5 guaraníes. El Teatro Municipal Ignacio Opane tiene su origen en 1886. Mediante la gestión del empresario catalán Baudilio Alió, comenzó la construcción del entonces Teatro Nacional. La inauguración tuvo lugar el 21 de julio de 1889. En 1939 fue transferido al dominio de la Municipalidad de Asunción, convirtiéndose en Teatro Municipal. Por la sala del primer Coliseo pasaron renombradas compañías extranjeras y nacionales de ópera, opereta, zarzuela y teatro. Este emblemático espacio fue cerrado en 1995 a causa de su avanzado deterioro. En junio de 1997, con la colaboración de la Agencia Española de Cooperación y la Escuela Taller de Asunción, se iniciaron los trabajos de restauración. El Teatro Municipal fue un emprendimiento. Había siempre el sector privado estaba metido en estas cosas que tenían que ver con las actividades en los teatros, etcétera. Y también es un edificio que está construido sobre otro edificio existente. Ahí había un teatro y ahí incluso si uno sabe mirar va a haber muros, es el muro que da sobre la plaza de Armas. Eso incluso había una galería ahí, ¿verdad? Es un edificio puesto encima de una arquitectura existente, una arquitectura mucho más modesta, y también es un edificio muy interesante, y es un edificio que sigue las líneas de composición y el lenguaje de la arquitectura neoclásica. Es una sala de mucha, si bien es pequeño, etcétera, es una sala de mucha calidad, ¿verdad? El teatro en herradura, que se llama, con el lobby adelante, donde era el lugar del encuentro. La sala siendo muy modesta, porque ahí no hay mármoles, no hay ese tipo de materiales costosos. Sí, es un neoclásico, llamémosle medio colonial. Austero, sí, pero tiene su calidad, tiene su riqueza, tiene su encanto el Teatro Municipal, claro que sí. La iglesia de la Santísima Trinidad se encuentra en la colina más elevada del barrio, mirando de frente a la que fuera vivienda de su creador, el primer presidente constitucional de la República del Paraguay, don Carlos Antonio López. Es el edificio mejor ornamentado del área. Enclavada en el barrio del mismo nombre, fue construida en el año 1854. El italiano Alejandro Ravizza se encargó de su diseño y construcción. El edificio posee una bellísima fachada y pinturas clásicas en el cielo raso. El pabellón patrio forma parte de sus diseños coloridos en la nave central, a pedido del presidente Carlos Antonio López. El escudo nacional la identifica como obra del periodo de don Carlos. En su interior existen retablos del periodo franciscano, traídos en carretas desde Yaguarón, y hermosas imágenes de tamaño natural, que cobran gran expresividad en las fiestas de Semana Santa. La iglesia sirvió de capilla particular para la familia López, y a la muerte de don Carlos, sus restos reposaron en la iglesia hasta que fueron trasladados al Panteón Nacional de los Héroes durante la segunda mitad del siglo XX. La Iglesia Santísima Trinidad es también la típica, podemos llamarle adaptación o fusión entre una arquitectura típica nuestra. La iglesia de Yaguarón, por ejemplo, es una típica iglesia nuestra, no tiene así una fachada neoclásica, pero la composición es la misma, ¿verdad? La gran nave con el techo a 2 aguas de teja,
bien alta, y las galerías a ambos lados. Una arquitectura muy nuestra, muy relacionada a nuestro clima. Es un edificio de alto valor, no solamente un alto valor histórico, sino que de un alto valor arquitectónico, atendiendo desde luego a la época en la cual se hizo, ¿no? Y sí, también obedece al mismo estilo, al mismo lenguaje arquitectónico, a este mismo tipo de composiciones de la basílica. Eso se llama basílica, este tipo de construcciones con la cúpula, con la nave central, las naves laterales y una fachada también neoclásica. Están en la misma corriente. Asunción, qué distantes tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, sos más dulce desde lejos del arpa guaraní. El crecimiento experimentado en la ciudad en cuanto a edificios en altura está cambiando la fisonomía asuncena, perdiendo en cierta forma su colonialidad. Grandes zonas han experimentado un desarrollo que, de cierta manera, cambia la visión de la Asunción colonial. Asunción ya no es una ciudad colonial, o sea, el que ve la ciudad que es colonial ya no es. La Asunción ya es una ciudad transformada. Hablamos de el casco histórico y demás, una ciudad totalmente alterada y mal alterada, como la mayoría de las ciudades de Latinoamérica y del tercer mundo. Esto no pasa en otras ciudades de Europa jamás, pero ya pasó, ya tenés que trabajar con eso. Yo no necesito que la ciudad tenga edificios de una sola planta, eso no me garantiza la calidad, al contrario, ni de 30 pisos. Lo que hay que tener es un modelo de ciudad, un proyecto de ciudad y es fácil decirlo, es difícil hacerlo, colocar en cada lugar lo que mejor le venga a ese lugar. Entonces, en algunos sectores, algunos hitos, sí, podés poner edificios altos. Es un contrasentido ubicar un edificio de 30 pisos en un barrio en el cual todas las casas son unifamiliares. Ha pasado todo eso, se ha cambiado los planes reguladores, etcétera, se ha permitido, se han subido los coeficientes de edificabilidad, no sé con qué criterio, pero eso hace un impacto urbano negativo. Las dos cosas caben. En algunos sectores hay que mantener la construcción de baja densidad, y en otros tenés que subir en altura y densificarlos. El problema es cuando haces cualquier cosa en cualquier lado, y un poco de eso tenemos. Y después hay conjuntos arquitectónicos que debieran haber sido destacados. Hay conjuntos arquitectónicos que lamentablemente desaparecieron. Una de las primeras protestas que hicimos contra González Daer fue cuando el señor González Daer destruyó la única manzana de corredor Lleré que había en toda Latinoamérica prácticamente, porque él quiso destacarse de su vecindario construyendo un edificio con dientes de oro. Entonces, ese conjunto arquitectónico hay reprisado en distintos puntos de la ciudad. En la zona, por ejemplo, que va desde Brasil hasta la Plaza Uruguaya, hay conjuntos arquitectónicos que reflejan un montón de estilos diferentes que fueron, digamos que, captados por la mentalidad paraguaya, recreados de una manera espléndida en la trama urbana de Asunción. La escalinata se construyó en 1928, hubo un arquitecto
que fue graduado con honores en la Universidad de Nápoles como arquitecto y en la Universidad de Roma como ingeniero. De manera que eso también es un conjunto urbano monumental inédito en nuestro país en ese momento. Y el arquitecto Alfaro tenía planeado construir 27 monumentos semejantes en lugares prominentes de la ciudad que lamentablemente no se pudieron concretar. Nos olvidamos, por ejemplo, de mencionar las escalinatas, las dos escalinatas, Antequera, del arquitecto Alfaro, uno de los lugares, para mí uno de los mejores lugares de Asunción. Que esté venido a menos es otro problema, pero justamente estamos viendo de recuperar como uno de los espacios públicos de Asunción emblemáticos, eso, y de dotarle de algunas actividades. El edificio de la Encarnación es una arquitectura importante, una arquitectura que mezcla distintos periodos, no fue concluido, pero en las circunstancias en que fue construido, en un promontorio de la ciudad, fue una cosa demasiado importante para la historia de nuestro país. Y Asunción necesita densificarse. Asunción con prácticamente 12.000 hectáreas no puede seguir. Asunción no creció en los últimos 30 años. Creció el Gran Asunción y creció la población de Los Bañados, pero Asunción no creció. Asunción se mantiene más o menos en 500.000 habitantes hace 30 años y tiene una densidad de 50 habitantes por hectárea, lo cual no alcanza, necesita, promedio digo, ¿verdad? Se necesita una densidad por lo menos de 150 habitantes por hectárea para que la ciudad funcione por diversas razones que no hace a esta entrevista, pero que podemos dejar para otro día. Just